Causas de la Segunda Guerra Mundial. Se encuentra en el final de la Primera Guerra Mundial. Alemania fue condenada a pagar una fuerte deuda con el resto de Europa, además de ser obligada a perder algunos territorios y a tener como máximo un número de soldados. Diferentes países, sobre todo Francia, creyeron que todo estaba solucionado, pero el malestar en el cual estaba Alemania hizo que fuera creciendo un odio profundo hacia el resto de Europa, por evitar que fuera creciendo política y económicamente. Fue el momento del auge de los fascismos, el expansionismo del comunismo por Europa del Este y por Oriente, y el imperialismo japonés, el cual quería una parte del territorio chino y recuperar islas que le pertenecían. El fascismo en Italia y la derrota de la República de España también son causas importantes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Felices años 20. Esta prosperidad benefició a toda la sociedad e hizo que la economía siguiera creciendo a un ritmo que no se había registrado antes. Esta prosperidad finalizó el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, y con la llegada del crack del 29, que culminaría finalmente con la Gran Depresión. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que estalló en 1939 entre las potencias Alemania, Italia y Japón, y los aliados Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial superó claramente a la Gran Guerra. El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939, lo que provocó la declaración inmediata de guerra a Francia y el Imperio Británico. El ataque Pearl Harbor fue ejecutado por la Armada Imperial Japonesa en la mañana del 7 de diciembre de 1941. Fue un ataque de los japoneses contra las flotas marinas y fuerzas aéreas estadounidenses. Todo esto transcurrió en Hawái. El objetivo principal era destruir a la flota del Pacífico. Después de este ataque, el presidente de Estados Unidos declaró la guerra a Japón y 4 días después, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos. La ofensiva y victorias del Eje, de 1939 a 1942. El día 3 de septiembre de 1939, Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a Alemania. Fue el origen del bloque de países aliados que luchó contra el fascismo Eje en la Segunda Guerra Mundial. Austria. En un contexto político, Austria fue la primera víctima del nazismo. El 12 de marzo de 1938 fue la fecha cuando Austria fue anexionada por la Alemania nazi, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945. En el frente ruso fue decisiva la batalla de Stalingrado. Después de una impresionante resistencia de más de un año, en febrero de 1943, las divisiones alemanas que cercaban la ciudad capitularon. Fue la primera gran derrota del ejército alemán. A partir de esta primera derrota, los soviéticos iniciaron la ofensiva hacia el oeste. En noviembre de 1942, británicos y estadounidenses desembarcan en Marruecos y Argelia. Y en mayo de 1943, expulsaban a las tropas del Eje del norte de África. Seguidamente, entre julio y septiembre del año 1943, los angloestadounidenses desembarcaron en Sicilia y el sur de Italia. Casi un año después, en junio de 1944, los aliados ocuparon Roma. A su vez, en la costa francesa se produjo el desembarco de Normandía. París fue liberada en agosto y Holanda en septiembre. En diciembre, el ejército alemán fue derrotado en las Ardenas y replegó sus tropas hasta Alemania. Y en 1945 se produjo el hundimiento de Alemania. 6 días después, Hitler se suicidó y el 28 de abril Mussolini fue ejecutado. Al otro lado del mapa, los británicos fueron derrotados en Singapur en 1942.
pero a mediados de este año la campaña del Pacífico, liderada por Estados Unidos, frenó el avance japonés. Convencidos de que rendirse era un deshonor, la resistencia japonesa fue muy dura. En octubre de 1944 aparecieron los primeros kamikazes o pilotos suicidas. Debido a esto, el presidente de Estados Unidos, Truman, decidió lanzar 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Más tarde, el día 2 de septiembre, se produjeron las capitulaciones en Japón y la guerra había terminado. Consecuencias de la guerra. Las consecuencias demográficas. El número de víctimas mortales superó los 40 millones de muertos, aunque hay estimaciones que elevan la cifra hasta los 60 millones. Casi la mitad de los fallecidos correspondieron a ciudadanos soviéticos, seguidos de los alemanes. Además de los fallecidos, hubo un elevado número de heridos, mutilados, desaparecidos y muertos por hambre o enfermedad. Alrededor de unos 35-40 millones de personas más. La mayoría de estas víctimas se vieron afectadas por los bombardeos, la falta de alimentos y las ejecuciones masivas. Las repercusiones económicas. La guerra provocó fuertes destrozos en las ciudades. La economía europea había sufrido un fuerte impacto. Los daños en la agricultura y la ganadería fueron enormes. En Asia, Japón quedó al borde del aniquilamiento, con los centros industriales destruidos e Hiroshima y Nagasaki arrasadas por las bombas atómicas. La población sufría una severa escasez de alimentos y una inflación galopante. El impacto moral. Se había puesto todo el progreso técnico al servicio del aniquilamiento del adversario, pero los bombardeos de las ciudades alemanas y japonesas y el descubrimiento de las matanzas practicadas por los soviéticos en Polonia revelaron también una crueldad inesperada. Las conferencias de paz. La ONU. No hubo un tratado que fijase las condiciones de paz. Se celebraron diversas conferencias para organizar el mundo de la posguerra, donde se acordó la partición y denazificación de Alemania, que debía pagar reparaciones económicas. En la Conferencia de París se elaboraron los tratados de paz y por último se creó la ONU, para preservar la paz y la seguridad internacional.